Muy buenas tardes, amable auditorio que nos sintonizan en esta hora. Les damos gracias a Dios y bendecimos sus vidas por estar aquí con nosotros en este su programa. Hasta aquí nos ayudó Jehová, que está a cargo de nuestra hermana Viviana Jerónimo Salvador. Y yo que la estoy apoyando mientras ella se adapta y ya toma el control total de este tiempo. Le damos gracias a Dios por sus vidas, por las vidas de nosotros, por el tiempo, porque nos permite estar aquí, nos da la vida y salud para estar aquí una vez más, para compartir de la palabra de nuestro Dios con ustedes. Enviamos un cordial saludo y bendiciones a la vida, a la familia, a los ministerios de todos los pastores que integran la barra de Pan de Vida, de pastores de Pan de Vida. Bendecimos la vida del pastor Agustín Guerrero, especialmente, quien Dios ha puesto en su corazón, que sea patrocinador de estos tiempos en que podemos predicar sobre el Evangelio y la palabra de nuestro buen Dios. Bendecimos la vida del pastor Moncho Alfaro también. Saludamos al pastor Hailey de la iglesia Mahanaín de Jalupa, Jalpa de Méndez, Tabasco. Bendecimos sus ministerios, su vida, y también le pedimos a Dios que le permita llevar a cabo todos y cada uno de los proyectos que está realizando ahí para su iglesia, para el crecimiento y fortalecimiento de la fe en los que se congregan en su iglesia. Bendecimos a todos en el nombre de Jesús. Bendigo la vida de nuestra hermana Viviana Jiménez Salvador, quien está con nosotros, y como saben, soy el pastor Norberto Morales Quiterio y me acompaña Viviana Jerónimo Salvador. Un gusto, amada audiencia, de poder estar nuevamente con ustedes y traerle un mensaje de la palabra de nuestro buen Dios, reflexionar en ella y llevarla por obra, amada audiencia. Hoy, hermanos, le traigo un tema de suma importancia en nuestra vida: el silencio de Dios. Ok, antes de entrar ya en materia de la palabra de Dios, vamos, como es costumbre, a un corte comercial y regresamos con ustedes. Seguimos, amada audiencia, hermanos en Cristo. El tema de hoy es el silencio de Dios. Amén. Y la base bíblica está en Primera de Reyes 19:12. Antes de empezar, hermanos, amada audiencia, con el tema, quiero leerles una historia de Florence. Florence, nacida en una familia aristocrática británica, sintió desde joven un llamado a servir, pero no en los salones de alta sociedad, sino en los pasillos oscuros de hospitales olvidados. Su familia no entendía su pasión. La medicina era impensable para una mujer refinada. Sin embargo, su sensibilidad por el sufrimiento ajeno era innegociable. Durante la guerra de Crimea, 1854, Florence entró a un hospital militar. Encontró condiciones infrahumanas, suciedad, infección, caos. No solo tuvo que enfrentar enfermedades, sino también la hostilidad de oficiales que la veían como intrusa. En medio de la oscuridad, ella caminaba por los pasillos con una lámpara en la mano, dando consuelo. Un día, agotada, escribió en su diario: Dios calla, pero yo le hablaré igual. Mi lámpara no es para la carne enferma, sino para los corazones apagados. No necesitaba respuestas audibles, solo sabía que su vocación era obedecer aún en el silencio. La atención médica moderna nació de su esfuerzo, no por sus palabras, sino por su fe silenciosa. Dios no habló con truenos, habló con su vida encendida como una lámpara. Su legado salvó millones. Florence aprendió que hay momentos en que el cielo parece cerrado, pero Dios no está ausente, está hablando, solo que lo hace con un silbido apacible y delicado. Amén. En esta historia, hermano, podemos ver cómo nosotros en nuestra vida cotidiana, en nuestro diario vivir,
y no solamente los que estamos en los caminos del Señor, de nuestro Redentor. Todos en la vida tenemos situaciones difíciles, tenemos abrumamiento, tenemos ansiedad, depresión. En la actualidad creo que la ansiedad y la depresión se ha disparado por un sinnúmero de cosas que vivimos en nuestra vida. Una de ellas es la falta de empleo, pago de renta, pago de muchas cosas que necesitamos del día a día, en nuestros afanes, como dice la palabra de Dios. Vivimos, hermano, en un mundo que cada día es un cambio constante, tanto en la vida cotidiana como en las infraestructuras y también como en los medios de comunicación, como tecnología, todo avanza. Y eso mismo nos genera la ansiedad, depresión, frustraciones, porque es un luchar día a día. Cuando estamos fuera de la cobertura de Dios, es una carga muy, muy pesada, porque es como si peleáramos contra todos y no tuviéramos dónde recargarnos. Así es cuando estamos fuera. Amada audiencia, creo que alguno se identificará de que cuando vivimos por vivir con nuestras propias fuerzas, caminando a nuestra voluntad, haciendo las cosas como nosotros creemos que debemos de hacerla, es una carga muy pesada. Porque como el mundo avanza, hermanos, todo se va volviendo más difícil. Para la inflación es uno de ellos, comprar nuestras cosas necesarias, ya no de más allá, sino lo necesario. La canasta básica ha subido, el desempleo, todo eso, hermano, es una lucha. Y más aunado que hoy en día la juventud se vuelve a los vicios, al alcohol, a la droga, a la irresponsabilidad en su sexualidad, donde vemos cada día que hay nuevas ideas, ideologías con los jóvenes, los niños, adolescentes, que todo eso genera mucha ansiedad, porque queremos encajar, al menos los jóvenes, los niños, los adolescentes en la escuela quieren encajar en su vida cotidiana o con sus amigos, porque hay tendencias. Y en nuestro vivir, amada audiencia, hay madres, padres fatigados, frustrados, que no saben cómo ayudar a sus hijos, que no saben cómo darles un consejo, porque hoy en día los jóvenes no quieren escuchar a sus padres. Hoy en día vemos que el índice de jóvenes que le faltan el respeto a sus padres es mayor día a día. En escuelas ya no hay respeto por ellos. Y ahí nos sentimos frustrados, porque no vemos nada. Queremos, cuando hablamos con ellos o cuando hablamos con algún familiar, ser escuchados para que ellos cambien, para que ellos mejoren, para que ellos salgan adelante. Es como si habláramos con la pared. Asimismo pasa, hermanos, cuando vamos a buscar un trabajo y no lo conseguimos. Cuando caminamos calles, tocamos puertas y no hay trabajo y solo recibes un no. Asimismo, cuando tienes deudas, no ves la salida. Ves, por más que quieras buscar, buscas, trabajas, haces 3 trabajos, 4 trabajos y ni eso alcanza para cubrir todas tus deudas. En los gastos personales y adquiriendo deudas en la desesperación. Porque uno se desespera cuando llega el recibo de luz, recibo de agua, todo es pagar y pagar. Y entra uno en una desesperación. Y si estamos ya a los pies de Cristo, que ya estamos buscando del Señor, nos desesperamos más. Porque clamamos, le oramos, lloramos, ayunamos y no vemos esa respuesta. Y es así como Elías, un siervo de Dios, tremendo profeta de Dios, con una unción, que en el pasaje de Elías podemos ver, amada audiencia, que él hizo
grandes cosas. A través de él, Dios mostraba que él era un Dios vivo, que era un Dios que estaba presente en su pueblo de Israel. Elías había derrotado en esos tiempos a los profetas de Baal en el monte Carmelo. Una gran proeza de Dios que hizo en el monte Carmelo. Pero pasó algo en Elías, que recibió amenaza de Jezabel y huyó al desierto. Se sintió solo, fracasado y deseó la muerte. Y así muchos de nosotros hemos pasado por eso. Israel vivía en tiempos de apostasía. La esperanza de una reforma espiritual o de acercarse a Dios, de volverse a Dios, era totalmente nula. Y es ahí donde Elías se desesperó, se frustró, porque llevaba la palabra de Dios. Él hacía lo que Dios le pedía que hiciera, que le llevara la palabra acá, que le hablara a su pueblo de arrepentimiento, de dejar la idolatría. Y siendo un siervo de Dios, se sintió frustrado, en desesperación, de hablar, ir y llevar el mensaje de nuestro buen Dios, y el pueblo era necio, de corazón duro y de cerviz dura. Era un desgaste diario, porque es un desgaste estar hablando a un pueblo que no obedece y es necio, es terco en su conocimiento, porque a veces preferimos, amada audiencia, los placeres, lo fácil, porque buscar de Dios no es fácil, pero no imposible. Acercarse a Dios es tener una convicción y una responsabilidad tremenda, pero sobre todo ser llenos de esa pasión como el siervo Elías, porque el siervo Elías era un hombre apasionado, temeroso de Dios y amoroso. Él llevaba la palabra, él le hablaba a su pueblo. Y dice aquí en Elías, en el Primera de Reyes 19, cuando Elías huyó y le dice el Señor, le pregunta cuando él se fue a buscar a Dios. Entonces él, al llegar, se esconde en una cueva, dice la palabra de Dios. Y dice que Jehová le pregunta, ¿qué haces? Y allí se metió en una cueva donde pasó la noche, y vino a él palabra de Jehová, el cual le dijo, ¿qué haces aquí, Elías? Y él respondió, he sentido un vivo celo por Jehová, Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas, y solo yo he quedado, y me buscan para quitarme la vida. Él le dijo, sal fuera y ponte en el monte delante de Jehová. Y he aquí Jehová que pasaba, y un gran y poderoso viento que rompía los montes y quebraba las peñas delante de Jehová. Pero Jehová no estaba en el viento, y tras el viento un terremoto. Pero Jehová no estaba en el terremoto, y tras el terremoto un fuego, pero Jehová no estaba en el fuego. Y tras el fuego un silbido apacible y delicado. Y tras el fuego un silbido apacible y delicado. Imagínense, hermanos, cómo nosotros vivimos nuestro día a día, porque Dios es un Dios soberano, es un Dios que todo lo puede, pero también hay momentos donde Él guarda silencio. Hay alabanzas que dicen que en medio de la prueba Él guarda silencio.
Muchos buscamos a Dios en los milagros. Muchos cuando dan testimonio y dicen, Dios me sanó de esta enfermedad, Dios me libró de esto, o Dios pagó mis deudas, porque he escuchado hermanos que dan ese testimonio. Y a veces pensamos que cuando llegamos a los pies de Cristo, vamos a ver también esas. Y no es que Dios no lo pueda hacer, hermanos, sino que todos somos diferentes y todos tenemos que pasar un proceso diferente. Hay muchos quizás que me estarán oyendo, que llevan días, años clamando por algo y no llega. Pero a veces no nos ponemos a reflexionar y a pensar en ese no o en ese silencio de nuestro buen Dios, ¿qué nos quiere enseñar? ¿O qué nos quiere decir? Lo buscamos porque la palabra de Dios y en toda la Biblia se nos muestra la grandeza de nuestro Dios. Pero también vemos los nos de Dios. Así como Elías, él lo buscaba porque fue al monte donde estaba, nada más ayúdeme ahí, pastor, al monte donde estuvo, fue el que le dieron las tablas a Moisés, la ley, el mandamiento. Donde lo habló Dios. Sí, donde Moisés tuvo ese encuentro con Dios, el monte Sinaí, ¿no? Monte Sinaí. El monte Sinaí. Allí es donde donde la tabla de los 12, de los 10 mandamientos. Así es. Ahí es donde fue Elías, porque Elías pensaba tener ese encuentro, que Dios le hablara como Moisés, pero Dios no lo hizo así. Elías turbado, Elías ya cansado, agotado, que hasta pidió morir, porque él ya era un trabajo constante, y creo que hay muchos pastores, muchos profetas, muchos siervos de Dios en la actualidad que sienten esa misma agonía de Elías, porque el hablar, predicar el evangelio, llevar la palabra, usar los medios y ver que es un pueblo apagado, llega el cansancio a cada uno de los siervos. Llega ese cansancio, esa frustración al ver que esa pasión que ellos tienen no alcanza a las personas que los oyen, lo ven, y no se maravillan. Y llega ese cansancio, ese agotamiento, no nada más físico, sino también emocional, porque los siervos que se mueven de un lugar a otro, unos a veces le dicen, es que el siervo, porque hay muchos comentarios negativos, pero no saben esa lucha o ese gran esfuerzo, dejan familia, dejan todo por esa pasión que tienen al servicio de nuestro Señor Jesucristo, que es de llevar el evangelio a toda parte, a todo rincón. Hay siervos de Dios con ese cansancio en la actualidad. Hay siervos que están agotados al ver que el pueblo se vuelve duro de corazón, cierran sus oídos y no escuchan el mensaje y no hay una conversión como tal. Pero, amada audiencia, ¿cómo estamos viviendo hoy? ¿Queremos seguir igual, oprimidos? Porque estamos oprimidos viviendo el día a día como se puede. Y Cristo nos dice, no es fácil, porque ni para nuestro amado Jesucristo fue fácil. Vivió momentos difíciles en el Getsemaní, cuando Él lloró, y la Escritura narra que Él lloró, que sus gotas de sudor eran sangre. Imagínense esa tensión que Él tenía, esa ansiedad. Se habla, porque si buscamos cuando científicamente uno suda sangre porque se rompe, y si es los vasitos, dice, ¿no? Científicamente, y dice que es debido a un estrés que pasa ese fenómeno en lo científico. Imagínense ese estrés que tenía nuestro Señor Jesucristo. Imagínense ese cansancio que Él tenía. Imagínense esa frustración. Nosotros lo que tenemos es algo leve. Yo a veces reflexionando en la palabra digo,
Señor, perdóname porque por lo que vivo a día es poco a comparación lo que tú viviste. Él lo vivió, sintió ese silencio de su Padre, porque incluso en la cruz dice, Padre, ¿por qué me has abandonado? Sintió ese silencio, pero no es que quiera decir que Dios, el Padre, se había apartado de él. Ahí estaba el Padre. Solo que a veces nosotros queremos grandes cosas, queremos palparlo. Y dice que nosotros no andamos por vista, sino por fe. Si creemos, Amén. veremos la gloria de Dios. Entonces es por fe que debemos de caminar. Aunque no veamos nada, si ya oré por salud y no veo restauración, lo que Dios nos está sanando es el espíritu. Yo a veces también he orado y no estoy ajena a ese silencio de Dios y no veo respuesta. Hoy me gusta mucho llegar a su santo templo y estar ahí y no escucho nada. Pero yo digo, yo sé que tú estás conmigo. En esta situación, en este problema, tú estás conmigo. A veces esperamos una respuesta de Dios que sea con estruendo, porque Jesús hizo maravillas a la luz del pueblo. Curó ciegos, leprosos, hizo maravillas. Y a veces así queremos que Dios, ver a Dios, escuchar a Dios con todo eso. Pero, ¿por qué no buscarlo en ese silencio? ¿Por qué solo buscarlo cuando Él sí nos da algo? ¿Y por qué no en ese silencio apacible y delicado? Esa intimidad profunda. Y a veces pensamos que cuando todo se nos viene encima es porque Dios no nos escucha. Amada audiencia, Dios nos escucha. Y Dios nos va cuidando como esas ovejitas, que ni nos vayamos a la izquierda, que ni nos vayamos a la derecha, aún sin esa respuesta, aún sin ese milagro. Él está ahí, pero solo quiere que aprendamos a escucharlo en ese silencio. Porque a veces solo oramos y no nos detenemos a escuchar. Yo antes era de hablar mucho, ahorita nada más cierro los ojos y ahí estoy. En ese silencio. Es difícil porque la mente no se calla, pero yo sé que un día mi mente se va a callar y voy a empezar. Porque empiezan las deudas, problemas acá, problemas allá, que la comida, que hay que pagar esto, que hay que pagar aquello, que ya se acerca esta fecha. O sea, la mente está trabajando. Dice que la mente es el terreno. Es nuestra lucha en la mente, es nuestra mayor lucha. Así es, amados hermanos. También Dios se reveló a Moisés en fuego, a Job en un torbellino, pero a Elías en un susurro. Esto no fue debilidad, fue gracia, como Florencia. Elías esperaba grandiosidad, es lo que le digo, hermano. Elías fue a buscarlo para escuchar algo, verlo, algo, tener esa presencia grande que le dijera con estruendo. Pero Dios quiso sanar su alma y no el ego. Y eso es lo que busca Dios, amados hermanos. Porque Elías estaba abatido, destrozado, porque a veces se piensa, ¿no? Trabajo tanto, doy tanto, me entrego, me esfuerzo y de nada sirve, porque no veo resultado, no veo frutos. Y todos los días estoy trabajo y no veo frutos. Así estaba Elías. Pero Dios lo que buscaba en ese silencio era sanarlo, sanar su alma. Porque a veces buscamos las cosas de Dios con ego. A veces he escuchado mucho de que nos vanagloriamos. Mi pastor siempre dice que ponemos el yo-yo.
Entonces, hermano, eso es, amada audiencia, ese silencio de Dios. Cristo vino como un niño, no como un guerrero. Murió en silencio. En la cruz, el Padre guardó silencio, pero no estuvo ausente. El mayor acto de redención ocurrió en el aparente abandono. Cuando nos sentimos abandonados, cuando nos sentimos olvidados, rezagados, cuando recibimos humillaciones y creemos que nadie nos ve, que nadie está con nosotros. Y por más que estamos ahí esperando una respuesta y gritamos y nos revolcamos esperando una respuesta, solo es ese silencio que con tantas cosas no sabemos apreciar, no sabemos escuchar. Dios consuela sin estridencias. Muchos hermanos hoy, como Elías, están en cuevas, la mayoría. Amada audiencia, la mayoría. Los que vemos en la calle, nuestros mismos familiares, inclusive hasta nuestros mismos hijos, inclusive a los mismos siervos de Dios. Hay muchos que se encuentran abatidos y cansados. Pero recordemos algo muy importante. En la debilidad hay fortaleza. Así como lo dijo Pablo, cuando soy débil, entonces soy fuerte. En 2 Corintios 12:10 lo podemos encontrar. La gracia se manifiesta en el quebranto. Esa gracia se manifiesta en el quebranto. En nuestro quebranto se manifiesta esa gracia, ese silencio apacible y delicado. Y miren cómo Elías describe lo que sentía cuando Jehová le pregunta, ¿qué haces aquí, Elías? Y le dice, es que he sentido un vivo celo por Jehová, Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas. Y solo yo he quedado, y me buscan para quitarme la vida. Elías le describe su pasión y su amor inigualable hacia él. Le dice, he sentido un celo vivo, porque todos adoraban a Baal, todos practicaban la idolatría, el pueblo de Israel, y nadie se volvía a Jehová, al Padre. Por eso él le dice, he sentido un celo vivo y al mismo tiempo esa frustración. Y le dijo, sal fuera y ponte en el monte delante de Jehová. ¿Cómo lo consolaba? Le daba instrucciones aún, ahí en su desesperanza, aún cuando Elías no podía entender, porque su alma y su espíritu estaban en agonía. Y ahí cuando estamos en ese momento de desesperación es donde no podemos ver las maravillas del Padre. Porque, amada audiencia, el solo hecho de que un día más abramos nuestros ojos y nos paremos fuera y podamos respirar ese aire que Dios nos regala, esa respiración profunda, ese aliento que viene de Él, es una bendición. El poder mover las manos, el poder mover los pies, el poder hablar. Pero no nos ponemos a pensar en esas bendiciones. Para muchos es algo pequeño, para los que ya empezamos a comprender, es grandioso, es algo grande el poder respirar, el poder pararnos y ver toda la creación de nuestro Padre, toda esa creación, los colores, todo cómo Él lo fue diseñando en perfección. Esa es una bendición. Pero los afanes de la vida, las preocupaciones, no nos dejan ver las bendiciones que tenemos
al frente, que no necesitamos más, pero estamos acostumbrados a vivir en el mundo donde todo es aflicción, desesperanza. Vivimos oprimidos y cerramos nuestros oídos cuando alguien nos habla de la palabra de Dios. Amada audiencia, yo te pregunto, ¿cómo quieres vivir? ¿Cómo estás viviendo? ¿Vivir cansado en frustración o vivir teniendo esas batallas, pero en la paz de Cristo, en ese silencio profundo de Dios, en ese silencio apacible, en ese silencio de aunque no veas nada, no escuches nada, pero sabiendo de que con esa fe viva de que Dios camina a tu lado? Muchos siervos y muchos de los que nos hemos acercado a los caminos de nuestro Señor Jesucristo, sabemos de que no es fácil, pero tenemos la convicción de que nuestro Padre, que nuestro Señor Jesucristo van delante de nosotros, nos consuela en esos momentos de abatimiento. Tu madre desesperada por un hijo alcohólico y que le has orado a Dios y no ves nada, ten fe que Dios está ahí, está obrando en silencio, pero está obrando. No desmayes si tienes un marido alcohólico, drogadicto. Ten fe que aunque no veas esa respuesta inmediata de Dios, Él está ahí obrando. Él te escucha, pero a veces solo tienes que guardar silencio y aprender a escuchar. Porque en eso que tú no ves respuesta, hay una enseñanza y un aprendizaje que viene de parte de Él. Que a veces Él no quiere más nada que sanar nuestra alma y llevarnos esa palabra en el corazón para que lo atesoremos y creamos firmemente en Él. Porque como dice aquí en Elías, lo podemos buscar en estruendo, lo podemos buscar en el ruido, lo podemos buscar, pero a veces ahí no hay respuesta. Y Él solo nos llama o nos llega con un silbido apacible y delicado. Pero a veces no estamos preparados para escucharlo porque vivimos sumergidos cuando nos predica en las grandes cosas de Dios. Cuando nos predica las grandes cosas en la sanación, cuando nos predica en todo lo que nuestro Señor Jesucristo hizo. Pero también recordemos, hermanos, que en la palabra de Dios, en el pueblo de Israel, habían leprosos. En el Antiguo Testamento habían leprosos. Habían muchos, pero Dios no le mandó sanidad a los que estaban en Israel, sino le mandó sanidad a un militar, a un comandante, le mandó sanidad. Habían muchas viudas en Israel y Dios llevó a Elías a la viuda de Sarepta y ella fue bendecida, porque Él es un Dios soberano. A Él no lo podemos limitar, a Él no le podemos decir, a mí sí, a otro no. Él da y reparte al quien Él quiere y al quien le pida de corazón. Amén, gloria a Dios. Entonces, en la palabra está, igual podemos ver, hermano, en Pablo. Pablo estuvo encarcelado. ¿Y Dios? Él estuvo encarcelado, pero Pablo no esperaba que Dios lo fuera o mandara ángeles, como hizo con Pablo y Silas. Si me equivoco, ¿verdad, pastor? Pablo y Silas estuvieron encarcelados. Pero cuando llegó el ángel y bueno, entonces... Envió a su ángel y los libró porque ellos estaban orando y cantando himnos a Él a medianoche. Así es. Y Pablo, un siervo de Dios, estuvo también en prisión. Pero él pasó sus días en prisión. Y aún en prisión, él hizo las cartas que están en el Nuevo Testamento. Y se gozaba
estando en la cárcel. Y uno dirá, ¿cómo me voy a gozar en la cárcel? Y eso solo viene de Dios. También podemos ver en Juan, en la duda que hubo de Juan el Bautista cuando fue encarcelado, que mandó a preguntar que si era él el Cristo. Y él con ese temor de morir y esa duda, pero Jesús no fue y lo libró de la cárcel o de la muerte. Solo le mandó a decir, los ciegos ven, los cojos caminan. En ese silencio, él no fue. Y así como eso, amada audiencia, hay tantos ejemplos. Solo que estamos acostumbrados a que nos prediquen, y como dice mi pastor, y tiene toda la razón, no leemos la palabra de Dios. Nos predican siempre de sanidades, de proezas, pero también aquí en la palabra de Dios vemos que hay no de Dios, y que son no que a veces duele, y que pasaron sus siervos pasaron, pero todo era para la gloria y honra de Dios, porque en todos los ejemplos que hay en la Biblia es para gloria y honra de Dios, y hay que profundizar más allá de lo que Dios quiere o hizo en ese tiempo y lo que está haciendo en este tiempo. Por eso muchos nos frustramos al no ver respuesta de Dios. Muchos dicen, si ya busqué, ya oré y no veo nada, pues me vuelvo a regresar al mundo. Porque si estoy aquí y no veo nada, si me acerqué, ese es el problema, hermano. De que buscamos en Dios, solo lo vemos para cubrir una necesidad y luego ahí lo dejamos olvidado. Y Dios no quiere eso. Nuestro Padre no quiere eso. Quiere que lo amemos de corazón y lo busquemos cuando hay y cuando no hay. Como dijo su siervo Job, Jehová da, Jehová quitó. Ser fiel en lo bueno y en lo malo. Aún más, yo le digo a mis hijos, aún ser fiel más cuando no hay, cuando hay escasez. Es cuando más fiel debemos de ser. También podemos ver en nuestro Señor Jesucristo, cuando en el Getsemaní, cómo Él oraba, Padre, si he de pasar esta copa, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y caminar todo ese tramo en silencio, porque Dios guardó. Aparentemente uno puede decir, voy caminando, pero Dios ya me abandonó, porque lo solemos pensar, amada audiencia, pero no, aún en eso, en la enfermedad, cuando no vemos sanidad, ahí está Dios. Tengo un buen amigo que lo recuerdo con mucho cariño. A él le detectaron cáncer en el páncreas. Tardó meses, un año prácticamente, para que le dieran ese diagnóstico. Él sintió morirse cuando le dieron la noticia, literal. Y le dijeron de que no había nada que hacer y que no había mucha esperanza, porque era inoperable. Lo recuerdo con mucho cariño porque siempre mandaba alabanza y decía, aquí estoy escuchando a mi Dios Padre. Y alababa a Dios con las alabanzas, oraba, mandaba oraciones y decía, yo estoy en Cristo, yo estoy en Cristo. Ese era su decir día a día. Y le decían, ora, que Dios te va a sanar, ten fe, ora. Y él oraba, y él oraba, y él oraba. Y le decían, todos los que lo visitaban, sigue orando que Él te va a sanar, sigue orando que Él te va a sanar. Hasta que un día nos hablan y nos dicen que ya él había perdido la batalla. Fue doloroso. De las personas que lo conocimos, alegre, amable. Pero reflexionando con otras personas, y decía, hubo una que dijo, pero es que él oraba, todos los días oraba, en la mañana, tarde, noche,
Dice, y Dios no respondió. Y así muchas personas que estaban al lado, no, dice, si es que Dios no respondió. Y llegué a mi casa y reflexionando en eso, yo dije, Dios lo salvó, Dios lo sanó, pero a veces queremos ser sanados el cuerpo, lo que se palpa, y lo que Dios quiso fue sanarle su alma y su espíritu. Amén. Cristo vive. Para que él fuera a la presencia del Padre. Y él se fue, me platica la hermana que él se fue feliz, que él se fue gozoso, creyendo en el Padre, en el Hijo y en el Espíritu Santo. Y él decía, si Dios no me sana, solo él sabe por qué. Nunca renegó, desde que cayó enfermo, no renegó de su Padre Celestial. Él decía, si no me sana, solo él sabe por qué. Pero yo hoy entendí, audiencia, que si Dios no lo sanó, no sanó su cuerpo, pero sanó su alma y su espíritu. Y hoy no dudo que él esté en la presencia del Padre. Amén. Entonces, eso es lo que pasa, hermanos, como este ejemplo, que a veces esperamos esa respuesta en lo que vemos, en lo que podemos palpar. Pero hay algo más allá de todo eso. Hay algo que nosotros no profundizamos, qué es lo que quiere nuestro Padre. O cuando estamos enfermos, o cuando pasamos una situación económica, o cuando tenemos deudas, cuando no vemos esa respuesta, por más que doblamos rodillas y por más que estamos ahí, no vemos qué es la enseñanza que nuestro Padre quiere darnos. ¿Cuál es esa enseñanza? ¿Cuál es? A lo mejor es doblar nuestro ego, quebrar nuestro orgullo, quebrar nuestra vanidad. Porque recuerden, amada audiencia, que Dios nos conoce mejor que nadie. Él profundiza todo en lo más profundo. A Él no lo podemos engañar. Entonces, no nos desesperemos si no vemos respuesta. Solo sentémonos con Él, ahí. Sentémonos ahí a escuchar, en ese silencio profundo, en ese silencio donde no se ve ni se escucha nada. Solo ahí y reflexionar qué es lo que Él quiere que tú aprendas en esa desesperanza. Porque a veces caminamos heridos, desolados. A veces sonreímos, pero por dentro estamos sufriendo. Y vamos por la vida tratando de ocultar. Y Dios no quiere que vayamos por la vida ocultando, sino quiere sanarnos profundamente, curar todas esas heridas que tenemos para poder ser nuevas criaturas, para poder estar al 100% al servicio de Él, sin máscara, sin nada. Porque muchos hablamos de perdón y todavía no perdonamos. Muchos hablamos de amor y no sentimos el amor. Y Dios quiere enseñarnos todo eso. Y para eso nos lleva a la desolación, a ese quebranto. Nos lleva a ese momento de crisis. Alabanzas que dicen, en el desierto nos enamoramos de Dios. Y es verdad, amada audiencia. En el desierto, en la escasez, donde el mundo se nos cae, es donde más buscamos a Dios, donde nos acercamos, porque en la necesidad de ser escuchado, la necesidad de ser arropado, la necesidad de tener a alguien cerca de nosotros es grande, porque sufrimos, nos sentimos abandonados. Y es tanto el abatimiento que es por ello que buscamos a nuestro Padre, que está en los cielos. Eso es, hermano, algo, pastor, que quiera. Bueno, pues vamos a leer unos mensajes que nos han llegado. Y bendecimos la vida de nuestro hermano Ramón Alfaro, que nos manda mensajes, saludos, bendiciones, pastores. Dios les dé sabiduría de lo alto. Areli Morales, bendiciones, pastores, saludos desde Jalpa de Méndez, saludos a la iglesia Yo Soy el que Soy, Yudhed Baihei. Roslyn, hermana Rosa, Dios les bendiga grandemente en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, bendiciones de lo alto. Pastores, la gloria y la honra sea para nuestro Padre Celestial, amén. Norberto Morales Quiterio, amén. José Luis Hernández Regil, excelente, saludos y bendiciones, ánimo, Dios tiene el control de todo, bendiciones. Abigail Morales, bendiciones. Carmita Jiménez, amén, gloria a Dios, Dios bendiga grandemente su vida.
de David Morales, Dios es soberano, es solo Él quien decide cuándo y cómo manifestarse. Alejandra Jiménez, Dios le bendiga grandemente. Abigail Morales, amén. Bueno, bendecimos la vida de todas las personas, la audiencia que nos ha mandado esos mensajes. Y continuar, pues, efectivamente, este versículo de la Biblia nos enseña que Elías, aún siendo un gran siervo de Dios, aún habiendo hecho grandes cosas, como dice la palabra, para las que fuimos llamados, ¿sí? ¿Por qué? Porque él ya había orado para que dejara de llover y dejó de llover. Él ya había orado para que lloviera y llovió. Él oró para que cayera fuego del cielo y consumiera la ofrenda en el altar, y así sucedió. Dios lo respaldó cada vez que él oró por algo, y por algo que fue grande, que fue maravilloso, que vio el respaldo, la unción, el manto de Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo sobre sus hombros. Pero ¿qué pasa? Somos seres humanos, ¿sí? Y como seres humanos llega el momento en que, como decía nuestra hermana, a veces nos llega el cansancio, nuestra fe es débil, se baja. Entonces hay momentos en que nos llega a nosotros esa carnalidad, ¿sí? No nos mantenemos siempre tomados de la mano de Dios y llegan momentos de debilidad, como le pasó a Elías. Y ante una amenaza que le había mandado hacer Jezabel de que iba a tener su cabeza como la que él le hizo a los sacerdotes de Baal y Acera, él tuvo miedo. Él decidió ir a esconderse, ¿sí? Olvidándose de quien lo había respaldado. Y Dios vino a recordárselo, ¿sí? Y vino a recordárselo, no, aunque dice que se presentó delante de él, se presentó como un grande y poderoso viento que rompía los montes, quebraba las peñas. Pero dice que Jehová no estaba en el viento. Tras el viento un terremoto, pero Jehová no estaba en el terremoto. Y tras el terremoto un fuego, pero Jehová no estaba en el fuego. ¿Por qué? Porque Jehová, Dios Padre, es el creador de todas las cosas. Él las utiliza y las maneja, ¿sí?, en la forma que Él considera pertinente. Veamos que también Jesús le habló a la tormenta y al viento y los calmó. Entonces, Dios es omnipotente, tiene todo poder para usar los elementos en la forma y manera que Él quiera, pero también para relacionarse con nosotros no viene de esa manera, no nos busca de esa manera. Él nos busca con amor, Él nos busca con cariño, Él nos busca de una manera apacible, ¿sí? Por eso dice que Jesús es el príncipe de paz, ¿sí? Y Él nos da su paz no como el mundo la da. Entonces, nosotros debemos de buscar en el silencio esa presencia de Dios. Debemos buscar en la intimidad esa comunión íntima con Dios, porque no va a venir a través... En la vida van a haber diferentes circunstancias difíciles, desiertos, noches frías, enfermedades, problemas, situaciones difíciles que no vamos a poder manejar. Pero debemos de saber ciertamente y de estar convencidos que Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo están allí a nuestro lado siempre. ¿Para qué? Para ayudarnos. Su palabra dice: venid a mí los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Elías se encontró en esa situación, pero en lugar de recordar que Dios lo había respaldado, ¿sí?, él se olvidó de eso y le tuvo más miedo al hombre, ¿sí?, que confianza y fe en Dios. Y por eso se fue huyendo, fue a esconderse. Y hasta allá lo fue a buscar el Padre, ¿sí?, para decirle: yo no te he respaldado, no he estado contigo, no te he dado la victoria. Entonces, ¿qué haces aquí escondido? Ahí está la pregunta que le dijo. ¿Qué haces aquí? ¿Qué haces aquí, Elías? Cuando él estaba en la cueva. ¿Qué haces aquí, Elías? Porque él en su carnalidad se olvidó por un momento del Dios fuerte, del Dios poderoso en el que él había creído y que lo había respaldado. Eso nos pasa a nosotros también muchas veces en nuestra vida. Vienen tantas circunstancias de la vida, afanes, tantas tribulaciones, ¿sí?, que el enemigo trata de ofuscarnos para confundirnos, para que no busquemos de Dios, sino busquemos otras cosas menos a Dios, que no confiemos ni obedezcamos a Él. Mete duda en nuestra vida como lo hizo con Elías. Y entonces podemos ver que Dios no lo abandonó, no lo dejó, porque era un siervo de Él, que lo había ayudado a hacer grandes proezas, esas grandes cosas para las que fuimos llamados, porque lo que hizo Elías fueron grandes cosas. Orar para que dejara de llover, luego orar para que lloviera, orar para que cayera fuego del cielo y pudieran darse cuenta el pueblo de Israel y todos los demás idólatras, ¿sí?, que quién era el verdadero Dios, el Dios de poder.
Entonces, fueron grandes cosas, proezas que hizo Elías, que tú y yo las podemos hacer porque Jesús dijo, y las cosas que yo hice vosotros haréis y aún mayores, porque para esas grandes cosas fuimos llamados. Pero nos falta tener fe, tener confianza, una fe viva y una esperanza viva. Nos falta creer en la palabra. Jesús le dijo a Marta, la hermana de Lázaro, que no te he dicho, mujer, que si creyeres verás la gloria de Dios. Elías creyó y permaneció firme, vio la gloria de Dios, pero después cayó como Pedro. Pedro le dijo, manda que yo vaya a ti. Y Pedro caminó sobre las aguas, pero cuando quitó su mirada de Jesús y escuchó el ruido del viento y volvió a ver las olas que estaba caminando, fue cuando se hundió. Entonces, estas historias bíblicas nos enseñan que nosotros debemos de tener nuestra mirada y de edificar nuestra vida de fe sobre la roca que es nuestro Señor Jesucristo, porque no hay otro fundamento, solo Él. No hay otro nombre dado a los hombres en que haya salvación. Entonces nosotros tenemos que mantenernos firmes, no dudar, no tener miedo, que nuestra fe no mengue, sino al contrario, mientras más vengan los problemas, las situaciones difíciles, que nosotros más doblemos rodillas, más leamos la palabra, más prediquemos el evangelio, más oremos, más ayunemos, busquemos más de Dios. Mientras más dificultad haya, busquemos más de Dios, porque también hay siervos que así nos los enseñan. Pablo, sí, así lo hacía. Pablo dijo, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Pablo, estando en la cárcel, como decía nuestra hermana, ¿sí? ¿Qué hizo? A medianoche no se pusieron a quejar ni a lamentarse, se pusieron, dice que a adorar, a orar y a cantar himnos a Dios. Y Dios los respaldó, envió a su ángel y dice que vino como un terremoto que movió los cimientos de la cárcel, cayeron todas las cadenas y todas las puertas se abrieron. Y el centurión, el cuidador de la cárcel, fue tocado. Fue motivado por esa creencia, por esa fe de ellos, que los escuchó cantar. Y les preguntó en el versículo 31 del capítulo 16 de Hechos, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Fue convencido por el testimonio que Pablo y Silas estaban dando ahí en la cárcel. Y tú y yo mayormente nos quejamos, siempre estamos ahí lamentándonos, ¿sí? Pero no, este pasaje nos enseña que debemos de buscar a Dios y no debemos de esperar que Él se manifieste con estruendo y todo eso, sino en el silencio, en la calma, lo debemos de buscar porque allí está Él. Como en el día del Pentecostés, ¿sí? Que dice que en el día del Pentecostés vino el Espíritu Santo de Dios y vino... Y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaba sentado. Ese fue el preámbulo. En el versículo 3 dice, y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos, y fueron todos llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Bien. Entonces, amados hermanos, debemos de confiar y de tener fe para que así podamos nosotros confiar y ver la gloria de Dios, creer y esperarlo en el silencio, buscarlo en el silencio y en la intimidad. ¿Sí? Así es, pastor. Cuando Dios calla, el corazón escucha más claro. Oramos. Señor, en el estrépito de nuestras luchas, danos oídos para oír tu silbo apacible. Amén, gloria a Dios. Que en tu aparente silencio descubramos tu consuelo eterno. En Cristo Jesús. Amén. Amén. Dios le bendiga a todos en el nombre y en el amor de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Estamos despedidos. Los invitamos para mañana, el mismo horario 2 a 3, en su programa Un Tiempo de Rompimiento. Amén. Dios les bendiga.